Bueno, vamos a tratar de hablar de algunos procedimientos que se llevan o que empezamos a hacer transportados del adulto hacia el pediatra. Normalmente estamos acostumbrados, cuando hablamos de endoscopía, a pensar exclusivamente en la panendoscopía, en la cual vemos esófago, estómago y hasta la segunda porción del duodeno, o en la colonoscopía, en la cual podemos revisar todo el colon y en ocasiones una buena parte del ilion. Sin embargo, existen algunos órganos que no podemos revisar por medio de estos dos procedimientos. Entonces, la vía biliar, la vía pancreática queda fuera y el intestino delgado, que donde hay un buen número de patologías, también queda fuera. A raíz de que los adultos han ido entrando en nuevas modernidades, estas han sido empleadas lenta y progresivamente en los niños. Así podemos hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para poder ver vía biliar y conducto pancreático, pero también podemos empezar a ver intestino delgado de una manera poco agresiva mediante una cápsula endoscópica o más agresiva mediante una enteroscopía. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un procedimiento que nos permite ver prácticamente todo el conducto biliar, desde los hepáticos o los intrahepáticos hasta su desembocadura en el duodeno, y nos permite también poder revisar todo lo que es el conducto pancreático. Se realiza con poca frecuencia en la edad pediátrica porque no tenemos tanta patología como tienen los adultos. En los adultos la mayor problema que tienen es, por un lado el cáncer y por otro lado la presencia de piedras, y esto prácticamente en pediatría lo vemos poco. Donde vemos más patología es prácticamente en el conducto pancreático, donde vemos una gran cantidad de pancreatitis. Esto se debe a una baja incidencia tanto de la patología biliar como pancreática, y la otro problema que tenemos es la disponibilidad de equipo y de accesorios de pequeño calibre. ¿Qué requiere uno para poder hacer una colangiopancreatografía? Bueno, primero llegar al diagnóstico y posteriormente dejar al paciente en ayuno. Va uno a requerir que el paciente esté bajo anestesia general. Y el primer obstáculo que tenemos es que necesitamos tener una sala de fluoroscopía, porque prácticamente todo el estudio se lleva mediante la aplicación de medio de contraste hacia la vía pancreática o hacia la vía biliar. Luego necesitamos tener un duodenoscopio que tenga un calibre lo más pequeño posible para poder hacerlo en los niños pequeños. Y lo más difícil, tener una experiencia como endoscopista pediatra. Por eso habitualmente cuando hacemos una colangiopancreatografía, algunos de los que nos dedicamos o ya la empezamos a hacer o tenemos una formación haciendo siempre nos apoyamos en un endoscopista de adultos. ¿Por qué? Porque habitualmente yo en mi hospital hacemos un promedio de entre 8 y 10 colangiopancreatografías al año, y ellos están haciendo de 2 a 3 colangiografías diarias, y entonces va uno perdiendo tanto la afinidad con las manos como algunos de los procedimientos. Por lo tanto, siempre es importante apoyarse en ellos para poder hacer el estudio. Existen prácticamente dos duodenoscopios, uno el pediátrico y otro el de adultos. El pediátrico mide 7.5 milímetros de diámetro y tiene un canal trabajo de aproximadamente 2 milímetros. Supuestamente es para usarlo en niños menores de 3 años. Empezamos con el primer problema. Este equipo no está a la venta porque es un prototipo. Entonces solamente lo hacen bajo ciertos lineamientos y por ser un prototipo no tiene una garantía. Si se echa a perder, se perdió. Y el equipo cuesta alrededor de 25 a 30 mil dólares. Entonces, por lo tanto, nosotros la parte donde lo podríamos usar, que es en el recién nacido para ver las atresia de vías biliares, pues quedan fuera. Entonces lo que usamos es un duodenoscopio de adultos y
la mayoría de los adultos la tendencia es a ser cada vez más agresivos y hacer más procedimientos, por lo tanto los tubos cada vez aumentan de tamaño en vez de disminuir, porque necesitan un canal de trabajo cada vez más amplio. Entonces teníamos antes un equipo Pentax, el cual medía 11.6 milímetros, que podíamos meter hasta un niño de 2 años en adelante. Sin embargo, pues estos ya salieron del mercado, y ahorita los duodenoscopios son de aproximadamente 13 a 14 milímetros, porque van a tener un canal de trabajo que va de 3.2 a 4.8. Por lo tanto, no lo podemos usar en niños, tienen que ser niños mayores de 4 a 5 años para poder usar este tipo de utensilios. ¿Cuáles son las principales indicaciones que tenemos para hacer una colangiopaquetografía? Bueno, coledocolitiasis, que sí vemos, dilatación de vías biliares, a veces de etiología no determinada, fístulas biliares, pues, secundarios a una colestectomía, que se botaron los clips, estenosis de vía biliar, que pueden ser secundario a un trasplante hepático o a una colestectomía, quistes de colédoco para hacer el diagnóstico y ver hacia dónde llega la desembocadura del colédoco, que a veces está sobre el pancreático, y entonces es muy importante para el cirujano saber dónde va a cortar la parte más distal del colédoco, y en los pacientes que tienen CUSI y que sospechan que tienen colangitis esclerosante. Desde el punto de vista de la patología de vía pancreática, básicamente es en pancreatitis recurrente, está contraindicado en pancreatitis aguda. Existe la colangiopancreatorresonancia, que es el método que se debe de usar en estos casos. Lo usamos en pacientes que tienen pancreatitis recurrente con la idea de que vamos a hacer algún procedimiento intervencionista, no nada más vamos a ir a verlo. O sea, o le vamos a hacer una esfinterotomía o le vamos a poner un stent, pero no nada más para diagnóstico. En la pancreatitis crónica, que se puede ser debido a un páncreas diviso o algún otro problema, y en la pancreatitis biliar, donde se sospecha que hay una piedra que está ocasionando todo el problema. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones? Bueno, la perforación intestinal, la estenosis esofágica, porque no va a pasar el tubo, alteraciones en la coagulación, sobre todo si tenemos que hacer un corte de la papila, e inestabilidad cardiopulmonar o neurológica del paciente. Y las complicaciones que nos puede dar este estudio, pues, es la pancreatitis, que es la más frecuente, sobre todo cuando tratamos de cateterizar el conducto biliar, y como es un conducto común, a veces nos metemos, y a veces cuando llega uno primero al conducto pancreático es más difícil cateterizar el conducto biliar, y entonces está entrando y poniendo medio de contraste, y esto hace que se irrite la zona y que se produzca pancreatitis. Las hemorragias, sobre todo cuando se hace una esfinterotomía, la perforación, que afortunadamente es poco frecuente, y la bacteremia cuando metemos medio de contraste y este no puede ser drenado por medio de un stent. Aquí tenemos un paciente en el cual vemos que estamos haciendo vemos toda la vía biliar, vemos la vesícula, y en la parte inferior podemos ver una piedra. Entonces lo que hacemos es cateterizamos el esfínter, hacemos una esfinterotomía, a veces generosa, y hacemos la extracción del hito, y ya con esto dejamos resuelto el problema. Este es un paciente en el cual había sido operado de un trasplante hepático, le hicieron una colédoco-anastomosis, y el paciente empezó con alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático y a ponerse ictérico. Le hicimos la colangiografía, que la canción. Y entonces demostramos que tenía una zona de estenosis en la colédoco-anastomosis. Pasamos una guía hidrofílica, inicialmente le dejamos un stent de 10 French por 7 centímetros, para que con esto el paciente se drenara toda la bilis, y posteriormente colocamos un stent autoexpandible, y el paciente lo dejamos con este stent durante 3 semanas, y posteriormente lo retiramos, y la paciente lleva 6 meses totalmente asintomática. Entonces es una manera de poder evitar una cirugía por medio de un procedimiento endoscópico. El otro advenimiento es la cápsula endoscópica. Esta básicamente se usaba en adultos, y esta es básicamente para ver este intestino que tenemos del duodeno hasta el ilion terminal, donde a veces hay patologías que no podemos resolver, principalmente sangrado tubo digestivo de origen oscuro, y que necesitamos tener un diagnóstico para hacer un procedimiento. Estas cápsulas miden 11 milímetros de diámetro de ancho por 26 centímetros de largo, entonces es un capsulón que se tiene que tragar el niño.
pesa aproximadamente 3.7 gramos y normalmente está cubierta por un material resistente para evitar que se destruya por los fluidos digestivos. Tiene un sistema de iluminación, tiene un lente con un semiesférico que nos permite ver 140 grados y nos da un aumento de 1 a 8 más o menos, y más o menos de profundidad va entre 1 y 30 milímetros. Por lo tanto, es un equipo que nos va a ser de mucha utilidad para llegar a los diagnósticos. Esta es la cápsula, tiene 2 baterías que están colocadas aquí, tiene una antena que es la que manda las imágenes, y aquí está la cámara que está tomando las fotografías constantemente. Durante el tiempo en el que está, que es aproximadamente entre 8 y 9 horas, manda 4 imágenes por segundo, lo que hace que cuando nosotros vemos la cápsula parece que estamos filmándola continuamente, pero es que están mandando continuamente. Por lo tanto, tenemos que revisar entre 40 y 50 mil fotografías para poder llegar a hacer el diagnóstico. La cápsula, conforme va caminando, va mandando las imágenes por radiofrecuencia a ciertos emisores. Entonces, el niño le tenemos que poner varias antenas, como se puede ver aquí. Son varias antenas las que están colocadas para que la cámara, cuando va pasando por los diferentes lugares, vaya enviando las imágenes y entonces posteriormente las podamos nosotros revisar. En la actualidad ya existe una cápsula especial con un equipo de computadora especial en el cual se puede hacer en tiempo real, y entonces en tiempo real podemos ir viendo cómo va avanzando la cápsula y qué es lo que va tomando. Cuando empezamos nosotros, pues tenemos el equipo viejito, no sé si ahorita en el 20 de noviembre ya tengan el equipo nuevo, porque ellos fueron los que empezaron a hacer la cápsula endoscópica aquí en problemas en el Distrito Federal. Para poder dar la cápsula, pues necesitamos preparar al paciente. Se pensaba que con el puro simple ayuno ya era suficiente para que la cápsula pudiera pasar. Sin embargo, siempre se queda con mucho material, tanto el estómago como el duodeno, y entonces tenemos que prepararlo como si fuéramos a hacer una colonoscopia. Entonces lo dejamos 24 horas con dieta líquida y 24 horas previas empezamos a darle, básicamente lo que se usa es Nuliteli, que se puede usar a 25 mililitros por kilogramo, para tener limpio todo el intestino y que la cápsula vaya avanzando sin darnos ningún problema. La gran ventaja que tiene esto es que 2 horas después de que le dimos la cápsula al paciente, le podemos empezar a dar líquidos claros y aproximadamente a las 4 horas ya le podemos dar algo un poquito más sólido y entonces no lo tenemos al paciente tanto tiempo en ayuno. ¿Cuáles son nuestras limitantes? Nuevamente, el tamaño del niño. Se menciona que se ha usado los niños más pequeñitos en 2 años, debido al tamaño del cápsulón. Se han hecho muchas modificaciones a la cápsula. Ahora tenemos una cápsula que toma fotos por delante y toma fotos por atrás. Sin embargo, no se ha hecho ningún intento para hacerla más pequeñita para que nosotros podamos usarla en niños pequeños. La mayoría de los pacientes que se la pueden tragar tienen más de 7 años y básicamente tirándole hacia los 10. Y a veces es por convencimiento propio y a veces es por conocimiento de a fuerzas. Sin embargo, en estos niños pequeñitos hay un aditamento en el cual le podemos dejar depositada la cápsula directamente en el duodeno. Desafortunadamente, lo tenemos que hacer por endoscopía, por lo tanto, la ventaja que tiene de no tenerle que dar anestesia, aquí se nos revierte, que tenemos que dormirlos, hacer una endoscopía y luego con el dispositivo dejarle la cápsula depositada en el duodeno para que a partir de ahí empiece a avanzar sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de dar una cápsula? Bueno, no es un procedimiento invasivo, nos permite ver las lesiones en el intestino delgado, básicamente todo el intestino delgado, podemos llegar hasta el colon, ayer le pusimos una y llegamos prácticamente hasta el recto en menos de 9 horas, depende del tránsito del paciente. No requiere anestesia o sedación y se puede iniciar la vía oral, como les mencionaba yo, 2 horas después empezamos con líquidos y posteriormente con sólidos. Las desventajas: requiere experiencia para su interpretación, o sea, se tiene que echar sentado uno ahí, echarse las horas viendo imagen tras imagen tras imagen, y es totalmente diferente a cuando hace una endoscopía, porque cuando hace una endoscopía distiende
el intestino, o distiende el estómago, o distiende el duodeno, y entonces puede uno ver muy fácil. Aquí no, aquí va uno con la propulsión del intestino. Entonces hay imágenes que piensa uno que son anormales, y cuando regresa uno a verlas, pues no, era pura ilusión óptica. No permite tomar biopsias. O sea, si tenemos una lesión, nada más la vamos a ver y le vamos a decir goodbye, goodbye, y se acabó el problema. Si el paciente en ese momento está sangrando y tenemos una angiodisplasia, tampoco le podemos hacer ningún procedimiento terapéutico. Y otro problema que teníamos, con las actuales ya no, es que le decíamos, pues está en intestino delgado tu patología, pero exactamente está a 10 centímetros de la válvula, tampoco era posible. En la actualidad ya es posible decir, está a 10 centímetros de la válvula discal o está a 10 centímetros del ángulo de Treitz con más precisión, pero esos son los equipos modernos de los cuales de momento no contamos. ¿Cuáles son las indicaciones básicas? Pues la indicación básica es el sangrado de tubo digestivo de origen oscuro, que ahí es donde nuestro dolor de cabeza para todos los endoscopistas. Le hacemos panendo, no le encontramos nada, le hacemos colon, no encontramos nada, entonces tenemos 5 metros en los cuales quién sabe qué estará pasando. Pacientes con diarrea crónica, sobre todo para ver la morfología del intestino, en pacientes que tienen síndrome de Pest-Jägers o tienen poliposis familiar, para ver la presencia o no de pólipos que a veces están causando dolor abdominal crónico por invaginaciones intestinales. En pacientes con enfermedad de Crohn, que afortunadamente en nuestro país casi no las tenemos, enfermedades celíacas y en los tumores intestinales, principalmente con GIST. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, se sospecha de que no tiene una buena movilidad del intestino o tiene una obstrucción intestinal. Si está ocluido, está contraindicado usarlo. Pacientes que tienen fístula, sobre todo fístula muy grande, porque se va a salir por la fístula la cápsula o va a obstruir parcialmente la fístula. En alteraciones de la motilidad, alteraciones en la deglución, principalmente en pacientes que no se pueden tragar el capsulón, como les mencionaba yo, y estaba en discusión si un paciente que usaba marcapaso podía interferir con las ondas que estaba mandando la videocápsula. Sin embargo, se ha visto que esto no es factible. De las complicaciones, pues es que se quede en el estómago retenido, que ya ha sucedido, que a veces hay que darles prokinéticos para que avancen, que quede retenido en alguna parte, sobre todo si tiene un divertículo, por mala suerte tiene un divertículo que ya se queda atorado, pues hay que ir a recogerla. Que provoque un cuadro de oclusión, tenía una zona de estenosis y se taponó con la cápsula, pues entonces hay que intervenirlo quirúrgicamente, o que se vaya a la vía aérea, lo cual en pediatría es totalmente imposible por el tamaño de la cápsula. Pero en los adultos sí ha pasado, han visto perfectamente la tráquea, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, y los andan jugueteando de un lado para otro, y el paciente tosiendo como loco. Y por último, la última modalidad para poder ver el intestino delgado es la enteroscopía. La enteroscopía de empuje, la enteroscopía de unibalón, la enteroscopía de doble balón. Esta modalidad nos permite ver el intestino delgado. Se puede hacer acceso a través de la boca o hasta llegar a la válvula discal o por la región anal hasta llegar básicamente hasta el ángulo de Treitz. Y requiere ayuno. Entonces existen 4 modalidades: el enteroscopio de empuje, que prácticamente ya quedó en el pasado, era el que usábamos inicialmente, pero teníamos que meterle un tubo que medía prácticamente 3 metros y así se producían muchas lesiones y no se lograba avanzar gran cosa. El enteroscopio unibalón, que tiene un solo balón, y te les voy a explicar cómo funciona, y el enteroscopio de doble balón, que son los dos que están actualmente en funcionamiento. Existe otro enteroscopio que se llama en espiral, que le van dando vuelta y se va invaginando el intestino, pero tiene 13 milímetros de diámetro. Entonces, básicamente está dado exclusivamente para los adultos, pero que ha dado muy buenos resultados. Entonces, el enteroscopio unibalón mide aproximadamente 200 centímetros, o sea 2 metros, mide 9.4 milímetros de diámetro y tiene un canal de trabajo de 2.8 milímetros. El problema aquí no es ese tubo, sino el tubo que hay que poner sobre él, que es el sobretubo, porque el sobretubo mide 13.2 milímetros. Por eso no lo podemos usar en niños menores de 6 años. Aquí empezamos otra vez de la limitante de la edad del paciente. Y aunque es muy buen equipo,
porque permite avanzar con el tubo normal y luego avanzar el sobretubo, inflar el balón y retraer el intestino para invaginarlo sobre el tubo. No nos permite hacer avances tan importantes como con el doble balón. Entonces, la otra posibilidad es el enteroscopio de doble balón. Este mide también 200 centímetros de largo, 8.5 milímetros de diámetro, con un canal de trabajo de 2.2. Hay este de 8.5 y hay otro de 10 milímetros. Sin embargo, los dos requieren de un sobretubo que mide por lo menos 12 milímetros. Nuevamente, limitante para los niños menores de 6 años. Tiene la gran ventaja, bueno, pues que podemos hacer cosas terapéuticas. En el sistema entra uno con el enteroscopio inicial, infla uno el balón y lo retrae uno sobre el sobretubo. Entonces, invagina el intestino para ponerlo en el sobretubo y en ese momento se infla el balón del sobretubo y se desinfla el del enteroscopio. Y entonces ya metimos por lo menos 5, 10, 15 o 20 centímetros en el sobretubo y volvemos a avanzar nuevamente con el tubo, lo inflamos nuevamente y entonces desinflamos el del sobretubo y empezamos a jalar nuevamente el intestino hasta llegar a la válvula ileocecal en la mayoría de los casos. Entonces, como les mencioné, uno de los problemas es la edad del paciente. Aunque hay algunos autores que mencionan que lo han usado en niños de 3 años hacia arriba, y yo lo que he visto en lo que hacen los adultos, básicamente, que es con los que a veces participamos, es que de 6 para abajo no bajan. Pero hay algunos aventados que sí lo pueden hacer en 3 años, pero a ver cómo le va al niño. Y se pide por lo menos un peso de 13.5 kilogramos, porque el niño puede tener 3 kilos y pesar 10 kilos, o sea, puede tener 3 años y pesar 10 kilos y esto está contraindicado. Habitualmente es un estudio que se hace bajo anestesia general y aquí sí no se requiere preparación, necesitamos nada más 8 horas de ayuno y en el dado caso que vayamos a hacer por vía retrógrada, que es la otra opción, aquí sí tenemos que hacer una preparación para colon con dieta líquida por lo menos 48 horas y Nuliteli 24 horas previas al estudio. ¿Cuáles son las principales indicaciones que tenemos para hacer una enteroscopía de doble balón? Bueno, nuevamente, hemorragia de origen oscuro. La presencia de pólipos, principalmente en el síndrome de Pez-Jägers. Evaluar pacientes con enfermedad de Crohn, esto lo hacen mucho en Estados Unidos y en Europa. Aquí el Crohn no tenemos muy poquito, pero bueno, sería una buena opción si tuviéramos un paciente que tuviera problemas. Se puede también hacer evaluaciones, principalmente en el adulto, en las anastomosis bilioentéricas, para poder entrar a través de la anastomosis y llegar al conducto biliar y poder hacer algún tipo de intervención endoscópica. Evaluar enfermedades celíaca, extracción de cuerpos extraños y hallazgos anormales de la cápsula. Aquí sí tenemos la gran ventaja de como tenemos un canal de trabajo, podemos hacer toda la gama de procedimientos terapéuticos. Podemos usar argonplasma, podemos usar una canastilla para sacar el cuerpo extraño, podemos usar un asa de polipectomía, quitar pólipos, podemos tomar biopsias y entonces es un estudio que nos va a permitir hacer más cosas, sin embargo es un estudio más agresivo, que tenemos que darle anestesia general y aparte meter el tubo. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones? Bueno, perforación intestinal. Si nosotros tenemos que vamos a meter un tubo y lo vamos a invaginar el intestino, entonces si está perforado el intestino, pues lo vamos a acabar de lastimar. Oclusiones intestinales, está contraindicado porque vamos a meter gran cantidad de aire. Una anastomosis reciente también está contraindicado. Y alteraciones en la coagulación, sobre todo si vamos a hacer algo terapéutico. Las complicaciones básicamente que hemos encontrado con este equipo es la perforación intestinal cuando nos empeñamos en que queremos avanzar, cuando ya el intestino dice hasta aquí y hasta aquí nos tenemos que quedar, tenemos que ser conscientes de que no siempre se puede hacer un estudio completo. Y a veces, bueno, nos apoyamos en algún otro compañero que tenga más experiencia de nosotros para podernos ayudar. Laceraciones de intestino, por la misma causa. Se menciona que el hecho de estar comprimiendo el ámpula de Vater puede ocasionar secundariamente una pancreatitis, que ya se ha visto, y la presencia de hemorragia, sobre todo cuando se hace algún tipo de intervención. Aquí podemos ver este paciente en el cual
tenía sangrado tubo digestivo y se encontró una angiodisplasia, o este paciente en el cual tenía sangrado tubo digestivo y se encontró la presencia de un gran pólipo en un síndrome de Pez-Jeghers. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, que podemos meter el argón plasma, como se puede ver aquí, y empezar a electrofulgurar las lesiones. Aquí hay otra, y así es como se van a quedar. Por lo tanto, ya tenemos un armamentario más para poder solucionar algunas de las patologías que tenemos en el intestino delgado. ¿Cuál es la desfortuna de todo esto? Que no lo tenemos en nuestros hospitales. En el hospital, en el 20 de noviembre, ya empezaron a hacer la cápsula endoscópica. Nosotros también ya empezamos a hacer la endoscópica porque el valor más o menos oscila entre 8 y 10 mil pesos cada capsulita. Si ustedes esto lo hacen en la calle, esta capsulita se les va hasta los 50 mil pesos, porque ahí interviene también la persona que va a hacer el leído de la cápsula. Y el enteroscopio de doble balón cuesta alrededor de 180 mil pesos. Que bueno, si llega uno a un arreglo con los equipos Fuji, que son los que tienen el enteroscopio de doble balón, lo puede uno subarrendar para poder hacer un estudio. Sí lo tenemos para poderlo utilizar en un momento dado en las unidades pediátricas. Lo que necesitamos es saber cómo usarlo y empezarlo a proponer. Muchas gracias.